Vamos a movernos, amén, de la siguiente manera. Son tres cosas que el Señor, bueno, son varias, pero principalmente el Señor ha pedido tres diferentes acciones, tres diferentes puntos objetivos que Life Church tiene que tener, debe de tener en este 2022. El primero, hermanos, Dios está pidiendo que lo exaltemos a Él. Una de las principales cosas que tenemos que hacer, y es una de las primeras, es exaltar a Dios. No se lo olvide, durante todo el año usted se va a dar cuenta y va a decir, algo está pasando aquí en la iglesia. Número uno, Él está pidiendo que se le exalte. ¿Amén? Primera cosa que nos pide es exaltar a Dios. Segunda cosa que nos pide el Señor es edificar y madurar a los creyentes. ¿Amén? Entonces, conmigo, edificar y madurar a los creyentes. Y el tercero, hermanos, es evangelizar a los perdidos. La iglesia se va a mover en estos tres ejes durante todo el 2022. Amén. Le he entregado ahí, hermano, el bosquejo. Voy a ver si lo puedo predicar la mayoría, no sé si alcance, pero bueno. Dice la idea, la serie se llama Jesús es el centro. Amén. ¿Verdad? Jesús es el centro. Y el mensaje es Jesús es el centro de la iglesia. 2 Corintios 5:15, ¿lo tienes tú, verdad, hijo? Arriba. 2 Corintios 5:15 dice, hermanos, y por todos murió, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, que desde el momento en que usted y yo nos rendimos a los pies de Jesucristo, amén, nuestra vida gira en torno a Jesús, que es el centro. Amén. Nuestra vida gira en torno a Jesús, que es el centro. Pero en el 2021 pudimos haber vivido de una manera en la que pensamos nosotros que Jesús giraba ¿qué? Alrededor de nosotros. Y nosotros en el 2021 pudimos llegar a pensar, nunca lo pudimos hacer, ¿verdad, hermanos? Porque Él nunca va a ceder su lugar. Pudimos llegar a pensar que Jesús se movía alrededor de nosotros. Y no es así. Tenemos mucha escritura con respecto a eso. ¿Cuál es la idea central, hermano? Mire, el Señor ha muerto por nosotros. ¿Por quién? Por la iglesia, por su amada. Amén. El Señor ha muerto por nosotros. Entonces, vea usted esto porque es muy interesante. Si el Señor ha muerto por nosotros, entonces nosotros, los que somos de iglesia, ¿qué? Debemos vivir para Él. Amén. O sea, el Señor muere para que nosotros vivamos, pero vivamos para Él. Hay muchos versículos que nos encantan y nos gustan, hermanos, que nos hablan de una vida nueva, nos hablan, hermanos, de una vida eterna, pero agarramos el texto y nos hemos quedado solamente con lo que el texto dice, pero no hemos permitido que el Espíritu Santo nos diga, en realidad, esa vida, ¿qué significa? Desde el momento en que somos salvos para vivir para Él. ¿Está usted conmigo? ¿Qué significa eso? Pues que debemos de poner a Cristo ¿dónde? En el centro de nuestra vida. Ahora, hermano, que en el 2022 no sea simplemente una frase o algo que se diga, sino que debe ser algo que está grabado en nuestros corazones, que tiene que estar esculpido en nuestros corazones. En el año que inicia, usted debe tener cuidado, hermano, con el peligro que existe latente de reemplazar a Cristo por vanidades. Y cuando me refiero a vanidades, hermano, por otras personas. Tenga cuidado, porque probablemente, mi amado hermano, en el 2021 usted se dio cuenta de que Jesucristo se encargó de poner las cosas en su lugar. ¿Está usted conmigo? Y cuando Jesucristo se encargó de poner las cosas en su lugar, era cuando alguno de nosotros agarró a alguien y lo puso en el centro donde tiene que ir Jesucristo. Jesucristo no comparte su posición y su lugar con las personas. Amén. Porque ese lugar le pertenece única y exclusivamente a Él. ¿Y sabe qué es lo que probablemente pasó en el 2021? Él se encargó de agarrar a esa persona y quitarla del lugar que era de Él, que es de Él. Por eso esa persona se tuvo que mover. Y me refiero, hermano, no estamos hablando solamente de un noviazgo. Es probablemente, hermano, tú puedes agarrar a tus hijos, puedes agarrar a tu esposo, puedes agarrar a tu esposa, puedes agarrar a un jefe, puedes agarrar a un amigo, puedes agarrar a un mentor, puedes agarrar a un vecino y lo puedes agarrar y lo puedes poner allí. Jesús dice, estás mal porque ese lugar al que le pertenece es a mí. Y Él se va a encargar de agarrarlo y quitarlo.
Cuidado, hermano, no, el peligro, ahí está. Tenga cuidado de poner nuestras preocupaciones, nuestros gustos en el centro, porque el centro le pertenece a Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el propósito que tenemos, hermano? Miren, yo quiero que en la iglesia comprenda que debemos de poner a Cristo como prioridad y camino a seguir en nuestro diario vivir en el 2022. Amén. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Y cuando me refiero al diario vivir, hermano, es desde que inicie el día, usted tiene que recurrir a esto. No lo eche a un lado, no lo aparte de usted. Amén. Porque Cristo, hermanos, le voy a decir una cosa. Cuando Cristo está en medio de nuestras vidas, pueden venir ataques de la izquierda, pueden venir ataques de la derecha, pueden venir todo tipo de ataques y Él nos ayudará, ¿sabe qué, hermano? A pasar la prueba, por fuerte que sea. ¿Está usted conmigo? Ahora, mucha gente dice, y me ha tocado platicar con ellos, y dicen, ya la iglesia primitiva, ya no queda nada de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue algo que inició hace más de 2000 años, pero las iglesias que existen el día de hoy ya no son como la iglesia primitiva. Hermanos, la iglesia, estamos hablando de personas. ¿Están conmigo? Al hablar de la iglesia estamos hablando de personas. Quiere decir pues que aquellos que dicen que ya la iglesia primitiva, ya no somos como la iglesia primitiva, o que ya no existe la iglesia primitiva, entonces estamos diciendo que ya no hay cristianos que vivan los principios bíblicos del libro de Hechos. Amén. Ahora, mi amado hermano, son tres cosas: exaltar a Dios, edificar y madurar a los creyentes y predicar el evangelio. No se lo olvide, ¿qué son? Exaltar a Dios. ¿Y qué es exaltar a Dios? ¿Verdad? Vamos a verlo, hermano, ¿qué es exaltar a Dios? Exaltar a Dios no es exaltar tu trabajo, no es exaltar tu relación, no es exaltar, hermano, tu escuela. Amén. Dios se va a encargar de poner las cosas en orden, porque es un Dios de orden. Amén. ¿Están conmigo, mis amados? Mucho cuidado con esto. La iglesia primitiva sigue estando vigente, porque a lo que le llaman la iglesia primitiva, en realidad es la iglesia de Jesucristo. Y es la iglesia que tiene que existir el día de hoy. Amén, hermanos. Es una iglesia que está diseñada por Él, creada por Él, bajo el gobierno del Espíritu Santo, que opera al día de hoy, hermanos, sigue operando de la misma manera como operaba en el pasado. Un hermano me decía, dice, bueno, si tú dices que la iglesia primitiva operaba como en el libro de Hechos, entonces yo quiero ver que haya un hermano que le regrese la vista a alguien que sea ciego. Yo quiero ver a alguien, un hermano o una hermana que se acerque a alguien que esté inválido y que le digan en el nombre de Jesús y esa persona se pare. Eso para mí sería que estamos viviendo en la iglesia primitiva. Yo le digo, mira, probablemente lo que tú estás pidiendo es como pedían los sacerdotes, como pedían los fariseos, como pedían los escribas. Danos una señal y creeremos en ti. Hay el día de hoy ciegos espirituales que recuperan la vista. Hay gente inválida, hermanos, inválida, que no se puede mover, que por la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo nuevamente vuelven a ponerse de pie. La iglesia primitiva sigue estando vigente. Sigue estando vigente, no se ha acabado. No se ha acabado. Ahora, hermano, Hechos 2, ¿ya estás ahí, hijo? Viene el Espíritu Santo sobre los discípulos y Pedro da su primer sermón. Ve, hijo, si quieres al 37. El efecto, hermano, del sermón de Pedro, y esto es bien interesante, hermano, el día de hoy. El Señor me ha pedido que predique como predicaba hace 9 años. Y voy a predicar así todo el año. Probablemente algunos de ustedes no van a aguantar, pero no estoy para agradar a los hombres. Estoy para hacer lo que Cristo me está pidiendo. Vean el efecto del sermón de Pedro. Amén. Dice el verso 37. Al oír esto, ¿están conmigo? ¿Aló? ¿Sí? Dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué vemos? Verso 37. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué es lo que están experimentando, hermanos? ¿Sí? Ahí le va. Fíjense bien, la palabra conmovidos profundamente, ¿sí?
La palabra conmovido, ¿sabe usted qué significa? Conmover. En el original, hermano, significa algo que es tan preciso, tan certero y tan fuerte que logra perforar, que logra hacer, hermano, mella. Es decir, ¿qué es lo que Dios está pidiendo que se predique, hermano, en las iglesias en el 2022? Dice, la palabra es más penetrante. Amén, ¿se acuerdan? La palabra más penetrante. ¿Y qué? Y penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor en el 2022? Que una vez todo aquel que se vaya a parar en el 2022 en este púlpito, si no, hermano, no se para en este púlpito, si no se respalda con oración y con ayuda. Amén. Porque aquí dice, hermanos, que al oír esto, las personas que escucharon, fue tan fuerte el mensaje, fue tan profundo, fue tan lleno de autoridad, fue tan lleno del poder del Señor, que fueron conmovidos, perforó la dureza del corazón de ellos. Y ponga atención, ¿y qué fue lo que pasó con ellos, hermanos? Dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ellos han entendido lo que está hablando Pablo. 38 dice, entonces Pedro les dijo, 1, te tienes que arrepentir. 2, te tienes que bautizar. Amén. 1, te tienes que arrepentir. Y 2, te tienes que bautizar. Amén. Ahora, esto es algo, hermano, que tú tienes que entender. El hecho de que te hayas bautizado hace algún año, 2 años, 3 años, 20 años, 50 años, no sé cuánto, no te garantiza que estés viviendo una vida espiritual acorde a los principios bíblicos. Mucha gente piensa que por el hecho de que se bautizó ya tiene escrito un boarding pass, un pase de abordaje como el de los aviones, y cree que porque un día alguien le dijo eres salvo, tiene un boarding pass, tiene un pase de abordaje y cree que va directo al cielo. No vas a ir al cielo si no vives los principios que la Biblia dice. No vas a ir, no vas a ir. No vivas equivocado. Tienes que ocuparte en tu salvación. Ocuparse en la salvación es vivir los principios bíblicos. Ocuparse en tu salvación es exaltar a Dios. ¿Qué es exaltar a Dios? Mi manera de vivir exalta a Dios. No me exalta a mí. No están conmigo, pero no importa, ¿verdad? No te exalta a ti. Y si tú estabas esperando aplausos y reconocimientos y todo eso de parte del pastor y de los demás, estás equivocado. Tú exaltas a Dios cuando vives los principios bíblicos. El que recibe la honra y la gloria son de Él. Él es el que lo va a recibir, no tú. No estés esperando de que yo quiero que me digan que yo hice, yo quiero que me digan que vendí, yo quiero que me digan que apoyé. Y no te voy a decir eso. ¿Sabes qué? Voy a orar por ti. Voy a orar por ti, pero no te voy a reconocer eso, porque es tu obligación exaltar a Él, no a mí ni a la iglesia, a Él. A Él es al que lo tenemos que exaltar. A Él es el que tiene que estar puesto en el trono. Él es el que tú te tienes que bajar del trono, porque Él es el centro y tu vida tiene que ser directamente hacia Él, hacia el trono donde Él está sentado y donde rigió en 2021 y seguirá rigiendo en 2022. ¿Te guste o no te guste? Tienes que edificar a los creyentes. ¿Cómo? No puedes edificar a alguien si tú no te edificas. Tengo amigos que son albañiles. Me han invitado a sus casas. Le digo, John, Encarnación, John, no puede ser posible que seas albañil que se te esté cayendo la casa. ¿Ya viste esta pared? Al rato la enjarro. Al rato enjarras la pared. El piso, oye, ¿qué onda con el piso? De perdido échale ahí una planillita, algo. Ahí después. Hay muchos cristianos hoy en día que quieren edificar a los demás. ¿Te acuerdas? Mucha gente que quiere edificar a los demás y su casa le falta el enjarre. En su casa todavía salen las varillas de los castillos esperando
Todavía están las varillas en el patio, oxidándose cada vez que llueve, porque no ha sido capaz de seguir poniendo cimientos. No ha sido capaz y quieres edificar a los demás. No vas a poder. Pero mira, dice el 39, ¿está bien ahí? Bien rápido, vamos a ver cómo alcanzamos. Porque la promesa es... ¿de quién? La promesa es para... ¿para quién? Para sus hijos, pueblo de Israel, y ahí estamos nosotros. Para todos los. Para mí. Yo no soy judío, pero soy extranjero. Amén. Es decir, tú ya fuiste llamado, estas promesas son tuyas, estás conmigo. 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos. ¿De qué? Muy bien. ¿Qué es esa perversa generación? Le dice: sean salvos ¿de qué, hermano? De esta perversa generación. ¿Saben qué les estaba diciendo? ¿Saben qué es la palabra perverso? ¿Qué es una persona perversa para usted? El Señor está hablando de un tipo de persona. ¿Amén? Ese tipo, entonces, atención, mis amados hermanos, si la iglesia primitiva todavía tiene que existir el día de hoy, amén. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia primitiva tiene que existir el día de hoy, pues esta perversa generación sigue existiendo el día de hoy. Amén. Son esa gente que no quiere que la iglesia cambie. Son esa gente que está viendo de qué manera puede afectar a la iglesia. O que cuando ve que alguien se decide a tener un cambio, esa perversa generación va en contra de ellos. Entra el versículo 21 y dice: entonces los que han recibido su palabra fueron bautizados y se añaden aquel día como ¿qué? Como 3,000 almas. Ahora voy aquí rápido, fíjate bien. Verso 42. Y se dedicaban, pon atención con esto, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. 45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Sabes qué pasa con la iglesia primitiva? 1. Life Church, la iglesia vida, Life Church necesita cuestiones, te voy a remarcar de las muchas, 7, 8 o 9 cosas que están aquí. Primera cosa que necesitamos como iglesia, espero poder explicar todo. Primera cosa que necesitamos: constancia. Amén. Necesitamos constancia. Me comí 3 tamales, ni modo, y un vaso de coca, ni modo, y eran de rojo. Si no tengo la constancia que tú me has dado, voy a pagar las consecuencias. Debo tener constancia para mi salud. Pero volvemos a hacer otra vez una química sanguínea que salga mucha de 500. Constancia. ¿Dónde vemos la constancia? Vea usted el verso 42. ¿Cuál es la constancia? ¿Y se dedicaba a qué? Bueno, yo me parece que mi versión es un poquito diferente. Y en el 42. ¿Se mantenían como? Firmes. Acá la versión de las Américas dice: y se dedicaban continuamente. ¿Se dedicaban qué? Continuamente ¿a qué? A la enseñanza. ¿Qué necesitamos? Constancia. La iglesia necesita constancia. Constancia con tu asistencia. Amén. Constancia con tus ofrendas y diezmos. Constancia con tu oración. Constancia con el involucrarte en los ministerios de la iglesia. Constancia. La iglesia necesita constancia. Si queremos ser como la iglesia primitiva, necesitamos constancia. Amén. Constancia que probablemente no tuviste en el 2021, no importa, ya se acabó. 2022 necesitas constancia. 2.
¿sabes qué necesita Life Church? Necesita fidelidad, que es diferente. No es lo mismo. Fidelidad. ¿Dónde vemos la fidelidad? Ven el 42. ¿En qué se ocupaba? En la enseñanza. ¿De quién? De los apóstoles. No había Biblia. Escúchame, porque necesito que entiendas. No había Biblia. No había Biblia. Había pergaminos donde estaban los profetas, Isaías, etc. No había Biblia. No había Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No había las cartas de Pablo. No había, hermano, el Apocalipsis. Todavía no existía. ¿Qué ocupaban? Constancia, no. Fidelidad, ¿a qué? A la revelación del Espíritu Santo. Hey, iglesia, necesitas fidelidad a la revelación del Espíritu Santo. Escucha esto. Esta palabra que tú tienes en tus manos, amén, es fiel. Amén. Pero el que te la va a revelar es el Espíritu de Dios. Aquellos hombres no decían, ok, mañana me toca ir aquí cerca de Jerusalén, a la aldea que está cerca, y les voy a predicar de la segunda carta a los Corintios, el capítulo número 3, el verso número 7. No. El Espíritu les decía, vas a ir a ese pueblo y vas a predicar. ¿Qué? Yo voy a poner palabras en ti. Hoy, hermanos, somos afortunados porque tenemos la revelación completa en la palabra de Dios. Amén. Necesitas fidelidad a la Biblia. Fidelidad a la Biblia. No fidelidad a lo que tú crees. No fidelidad a lo que ves en YouTube. No la fidelidad de lo que diga fulano, sutano, perengano y mangano. Fidelidad a lo que el Espíritu Santo te va a hablar a través de la santa palabra de Dios. Eso sí es fidelidad. La misma fidelidad que tienes para estar viendo una novela, ahora la debes de tener mayormente para ver la Biblia y escudriñar la palabra. Fidelidad para ir a ver al novio, fidelidad para ir a ver a la novia, fidelidad para dejar a ellos a un lado y ver la Biblia, estudiar la palabra, para que el Espíritu se te revele, te llene y fluyas. Eso es lo que necesitamos en el 2022. Fidelidad. Ellos se ocupaban continuamente ¿en qué? ¿Sabes qué es la palabra continuamente? Es a diario. Hey, el lunes vas a ir a repartir café y galletas o no sé qué van a ir a dar. Pues podrás repartir 1000 panes y 1000 vasos de café. Pero si no hay palabra en esa actividad, no está siendo completa. El martes se le va a dar palabra a los varones. El jueves se te va a dar palabra. El sábado se te va a dar palabra. El domingo se te va a dar palabra. Porque la iglesia, iglesia Life Church, iglesia Nueva Vida, se va a ocupar en qué? En la fidelidad a la palabra. El siguiente punto, hermano, necesitas simplicidad. Necesitas hacerlo simple. ¿A qué me refiero con simple? Tenemos que, hermano, fíjate en el versículo 44. Te voy a ayudar. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. ¿Y qué tenían? Todas las cosas en común. O sea, ¿qué es lo que ellos hacían? Tenían todas las cosas en común. Pedro no decía, yo soy Pedro y ustedes están abajo de mí. Pedro decía, ustedes pueden ser y pueden alcanzar lo mismo que yo estoy viviendo. Siguiente, porque no voy a alcanzar. Debes de tener libertad. Y no voy a alcanzar a predicar todo, pero esta hojita la vas a tener que guardar porque de aquí va a salir. Debes de tener libertad. Mira, hermano, te voy a decir una cosa, agarrar gasolina. ¿Cuántos son libres aquí? ¿Sí? ¿Eres libre cuando diezmas? No es cierto, tú no eres libre. No eres libre. No eres libre. No eres libre. Te amo, mi amor mío. ¿Va? ¿Amas a Cristo? A mi manera.
eres libre. No, no eres libre. No eres libre. No eres libre de tus pensamientos. No eres libre de tus errores. No eres libre de los ataques del diablo. Ellos eran, hermano, fíjate lo que dicen, ¿eh? Y no es, pon atención, en ese tiempo que te estoy diciendo, la situación económica del pueblo de Israel era precaria, estaba mal, porque Roma estaba sobre quién, sobre ellos, y Roma lo que hacía era que les quitaba la mayoría del ingreso que tenían. O sea, estaban afectados económicamente. Sin embargo, en el versículo dice el 45, ¿vendían qué? Vendían todas sus propiedades y sus bienes. Ok, no quiere decir, hermano, que vendían su casa y se iban a vivir a la calle. Ellos se daban, según los comentarios y el contexto histórico en el cual se lleva a cabo esto, ellos se daban a la tarea de poder ver qué era eso que tenían en casa que podía contribuir a que el ministerio de los apóstoles, que es en Cristo Jesús, que continuaba. No sé si ya me estoy explicando. ¿Amén? O sea, ellos veían qué hay en casa que se necesita en el ministerio de los apóstoles para que la obra de el Jesús, a quien le ha entregado mi vida, continúe. Y era lo que vendían. ¿Me estás entendiendo? Era lo que vendían. ¿Y sabes qué necesita también la iglesia, Life Church? Necesita caridad. ¿Por qué caridad, hermano? Porque dice, fíjate el verso 45, al final, ¿qué hacían? ¿Compartían con todos? Según la necesidad de cada uno. Amén. ¿Sabes qué ocupas? Poder. ¿Sabes qué ocupas? Energía. ¿De cuál? ¿De la que te dan los coches? ¿De cuál poder? ¿De cuál energía? Mira el verso 46. Día tras día continuaban unánimes. ¿Dónde? ¿Dónde estaban unánimes? En el templo. Si me lo hacen en Chapala voy, si me lo hacen en la iglesia no voy. Quiero que sepas una cosa y que Dios me lo ha revelado. Entre más tiempo en el 2022 la pases en los atrios del Señor, más poder va a haber en tu vida. ¿Necesitas, hermano? Unidad. Unidad. ¿Sabes por qué? Porque 46 dice unánimes. ¿Sabes qué necesitamos, hermano? Sinceridad. Sinceridad del corazón. Porque dice el verso 46 al final, ¿qué hacían? Alegría y sencillez. ¿Estás conmigo? La iglesia, hermano, tiene que recuperar el lugar que nosotros hemos perdido. ¿Estás conmigo? Amén. Gloria a Dios. Mira, ve. Jesucristo necesita ser el centro de mi vida. Jesucristo necesita ser el centro de tu vida. ¿Por qué Él necesita ser el centro? Porque si no es el centro, hermano, entonces tu vida gira en torno a otras cosas. Amén. Voy a empezar con la introducción ahí en el número 1. El Nuevo Testamento nos enseña que Jesús es el centro. Hay muchos versículos, hermano. Puse muchos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Ojalá y pueda. Amén. Miren, número 1. Si Jesús es el centro de tu vida, amén. Si Jesús es el centro de tu vida, Él es tu rey. Amén. Y si Él es tu rey, tú eres su súbdito. ¿Aló? Hace rato cantamos Rey de Justicia. Si Jesús es tu rey, entonces tú eres su súbdito. ¿Estás conmigo? ¿Por qué, hermano? Porque Mateo te dice que voy a decir palabras así, tú lo vas siguiendo como puedas, ¿sale? Mateo en el capítulo 25, el verso 34 nos dice, venid benditos de mi Padre, heredad, ¿qué? El reino que está preparado ¿para quién? Para vosotros. Entonces, si hay un reino que está preparado para vosotros, atención, vas a entrar a ese reino, atención, no como rey, vas a entrar como súbdito. Amén. ¿Están conmigo, mis hermanos?
O sea, si quieres tener esa entrada, para poder entrar a ese reino, tienes que entrar como que, como súbdito. Porque Pablo nos enseña, y también hay mucha escritura, hermano, lo hemos repetido muchas veces aquí en la iglesia, que esa parte de la escritura que nos dice, cuando llegamos delante de Él, amén, en esta representación y ilustración de parte del Señor dice, buen siervo fiel. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es esto que está aquí. Pero ¿cómo se refiere al cristiano y a la cristiana? Como siervo, como súbdito. Eres un súbdito. Y como eres un súbdito, puedes entrar en este gozo, puedes entrar en este reino. Porque no vas a batallar para poder vivir en este reino. ¿Están conmigo? Amén. Dice Corintios, hermano. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. Amén. El reino de Dios no consiste en palabras. Amén. ¿Qué quiere mi reina? ¿Ah? Y la otra que ni se peina, se siente la reina. ¿Qué quiere mi reina? ¿Qué quiere mi rey? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, reina? Mira, hermano, es bien sencillo, 1 Corintios, y te lo voy a tratar de explicar. Porque el reino de Dios no consiste en qué, en palabras, sino que, hermano, en poder. Te voy a tratar de explicar eso. El carácter, escuchas, cuando estamos hablando de las palabras, el carácter, ¿cuáles son las tres que dijimos que debe tener la church? 1, exaltar a Dios. 2, edificar y madurar. Y 3, predicar el evangelio. Ok, escucha esto. El carácter y la madurez espiritual, ¿sí? El carácter y la madurez espiritual no se miden por los versículos que te sepas de memoria. Es más, no se miden por los versículos que, así como dice el Salmo, el 103, en el 119, el 99. No, la madurez y el carácter, atención, son dos cosas, madurez y carácter. ¿Amén? Tenga fe, hermana Gela. Dios la puede levantar de ahí. Entonces dice el Señor, vamos a ver si tienes el carácter. Ahí viene la enfermedad. Hablador. No, confíen, mire, Dios va a proveer, hermano. Dios va a abrir la puerta de los cielos y va a proveer. Y de repente, el gas, la luz, y el este, y el otro. ¿Qué huele? Quiero ver tu carácter. No carácter de. Espérate, Quinto. No, quiero ver tu carácter. Y tu carácter se forma cuando vives la palabra de Dios. ¿Confías en Dios? Estamos hablando de madurez y estamos hablando de carácter. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí están conmigo o no? ¿No vamos? Sí, ¿no? Ok. El carácter y la madurez espiritual no se miden por los versículos que te sepas de memoria, por los versículos que subrayes. No. Sino por el poder con el cual esos versículos te han transformado. Amén. Esos versículos te han transformado y esas palabras que están llenas de poder, las vives y los demás las pueden ver. Amén. Sí, estamos carburando o no. Amén. Entonces, por favor, el reino de Dios no consiste en palabras. El Señor les dijo a una bola, ¿saben quién va primero al reino de Dios antes que ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dijo? ¿Quiénes eran? Niños. ¿Antes de los niños? A ver. Ay Dios, las 12:37 no me va a alcanzar. Voy a tener que abrir 3. Pero no está bien. Ahí va, espérenme, es que. Híjole, voy a tener que. Sí, voy a tener. Ahí va, espérenme. Es que no quiero. Mire, hermano. Le estoy hablando por mi corazón, ¿se me entiende, verdad? Porque los quiero mucho. Quiero que el 2022 sea diferente para la iglesia.
Pero, si no somos capaces de vivir 1 Corintios 4, en el capítulo 20, mira, pon Mateo, aunque no esté ahí, anótelo si tienen una pluma. Mateo, en el capítulo número 21, verso 29, el 29 al 30, del 29 en adelante. Respondiendo él dijo, bueno, nosotros vete más para atrás, igual es como 26, por favor. Dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí. ¿Sí? ¿A quién está hablando? A esos legalistas, a esos fariseos, ¿sí? Jesús les dice, a ver, primera, vamos a ver si 1 Corintios 4:20 no aguanta. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, vamos a ver si es cierto que saben. Les dice, ¿qué huele? Dicen ellos, si decimos del cielo nos dirá, porque pues no le creísteis, ¿vale? Y luego dicen el siguiente, y si decimos de los hombres tenemos al pueblo porque todos tienen, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Híjole, están enfrentándose a 1 Corintios capítulo 4, dale mijo, 28. ¿Ese es el 28? No, en la primaria me enseñaron que un 2 y un 7 es 27. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ve a trabajar. Vean un ejemplo, vean la instrucción. Ve a trabajar. Deja que las palabras se hagan una realidad en ti. Pastor, es que yo no me siento perdonado. Es que, pastor, yo me siento esto. Entonces la palabra de Dios no te ha liberado. ¿Ven? Dale, al 29. Mira. Le digo, no quiero, pero después fue arrepentido. Es lo que necesitamos en el 2022. No querías en el 2021, ahora sí quieres, y ahora sí vas, y luego vamos al 30. Y luego fíjense. Y acercando otro le dijo de la misma manera, y les respondió, sí señor, ve, voy. Y no fue. Está hablándoles a ellos. Ustedes hablan, pero no hacen. Tú hablas, pero no haces. ¿Estás conmigo? Tú hablas, pero no haces. ¿Sí? WhatsApp, hermanos, les pido que no estoy. Vale. No les hagan caso. Shut up. ¿Qué te diciendo? En el WhatsApp ponemos cosas, hermanos, pero necesitamos que lo que estamos poniendo en WhatsApp sea respaldado por lo que estamos viviendo. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Seguros? Vale. Dale, 31. Ponga atención. Con respeto, Ponle NBI. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero contestaron y Jesús les dijo, les aseguro. Escucha, ¿quién? El hombre recaudador de impuestos. ¿Que quién, perdón? Van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Y no quiere decir que las mujeres que desgraciadamente se dedican a eso vayan primeramente al reino de Dios. No, son las mujeres que se dedican a eso y que han sido redimidas por la sangre de Cristo. ¿Estás entendiendo 1 Corintios capítulo 4? Y todavía si no te sientes perdonado. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en qué. ¿Están conmigo, mis hermanos? Bueno, me voy a brincar a lo que sigue. 2. Punto 2. Él es nuestro creador, Él es el centro. Nuestro creador cuando qué, hermano. Cuando nosotros somos qué. ¿Eres tu criatura del Señor? Mira 2 Corintios para que veas, por favor. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura, ¿no? Eso te lo sabes de memoria. Fíjate, Efesios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras y atención, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Estás conmigo? ¿Qué es positivo? ¿Sí? Para que las pusiéramos. Ok, lo voy a volver a repetir. Porque somos hechura suya. Cristo Jesús dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Amén? Te voy a explicar con esto con algo que me entiendes. Tú decides, atención, y ojalá me entiendas. Tú decides
si obedeces o no obedeces a la voluntad de Dios. Amén. Lo único que tú puedes hacer, hermano, es decirle al Señor, sí. ¿Estás conmigo? Lo único que puedes hacer es decirle al Señor Jesucristo, sí. ¿Estamos de acuerdo? A un llamamiento que Él te haga. A donde Él te lleve, no lo decides tú. No sé si me estoy explicando. Lo único que puedes hacer es decir, sí, a donde Él te va a llevar, eso le toca a Él, no lo decides tú. Si tú eres, en verdad, ¿qué, hermano? Su criatura de Él, amén. Tú estás dispuesto a que a donde Él te quiera llevar, vas. Amén. Escucha esto. Ojalá me estés siguiendo. ¿Qué es ahí? Por ahí en casa. Ahora, tú puedes ser David. Amén. ¿Aló? Tú puedes ser un David que durante el 2021 eras un simple pastor allá en las montañas, olvidado de los demás, cuidando allá las ovejitas. Pudiste haber sido hecho, pero tú eres un David que se va a convertir en el 2022 en un guerrero. Tú eres un David que se va a convertir en un guerrero. Tú eres un David que va a llegar a la línea de batalla y va a ver la lucha y va a decir, yo soy un guerrero de Dios. Amén. Tú eres tú puedes llegar a ser una Ruth, ¿sabe? Que primero andabas ahí piscando lo que te dejaban. Andabas piscando lo que te dejaban. ¿Sí? Quebrantada, viuda, toda dañada, etcétera, y ahí andas, ¿sí? Pero no saben que esa Ruth después no era la que andaba recogiendo espigas, era la dueña del terreno donde andaba recogiendo espigas. Esa eres tú. ¿Están conmigo, hermanos? Tú eres ese Moisés que se fue huyendo al desierto y allá estuvo 40 años, pero desde allá lo trajo el Señor y le dijo, ahora vas a liberar al pueblo, amén. Ese eres tú. Para eso te ha creado el Señor. ¿Estás conmigo? Tú eres una ovejita. Juan 10:3, rápido, por favor. ¿Qué dice? El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Atención con esto, ¿de dónde las saca? Del redil. Ok. ¿Qué no se supone que las tiene que meter? Escucha, ¿las tiene que meter? No, aquí las que las saca del redil. Es bien interesante lo que vas a aprender el día de hoy. Las saca del redil. ¿Por qué las saca del redil? Fíjate bien. Ven por favor a Hebreos 13:20. Rápido. Amén. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de quién? De las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre de quién? Del pacto eterno. Te voy a tratar de ver con eso. ¿Sabes a qué se refiere eso? Amén. A que de todo el hato que hay, de todo el grupo de ovejas, hay unas que en específico el Señor ¿qué hace? ¿Y sabes para qué las saca? ¿Para qué? Para que estés dispuesto a sacrificar por Él. Amén. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sacrificar por Él? Amén. No lo busques porque no acabamos. Ahora, te voy a decir algo. Hay un proceso que tú tienes que entender, si no acabamos, y me queda un poquito tiempo. Un proceso que tienes que entender. El proceso es el siguiente. Cuando Abraham es confrontado con un desafío, el mismísimo Señor le dice a tu hijo, que es el único que tienes, que es el hijo de la promesa que yo te dije, ¿sí? Ahora necesito que vengas y me lo necesito que tu hijo se convierta en ofrenda, en sacrificio. Isaac ya era oveja, pero ahora necesito que se vuelva ¿qué?
sacrificio, necesito que se vuelva el holocausto que necesito que tú me des, que te estoy pidiendo que tú me des. ¿Sabes cuál es el gran problema del 2021? Que no fuiste capaz de ofrecer a tus hijos en sacrificio. Y ahora dice, ¿cómo puede ser posible que me estés pidiendo a mí, que me prometiste a Isaac, que voy a ser el padre de millares de personas, ahora me estés pidiendo que el único que tengo te lo sacrifique? Pero yo entiendo que tú eres Dios y que si lo tengo que sacrificar yo, escucha esto, ojalá que entiendas, muy profundo. Entiendo que si yo lo sacrifico a Él con mis manos en lo material, tú me lo vas a regresar a la vida, porque tus promesas no pueden ser quebrantadas por mí. Tus promesas siempre se cumplen. Y tú me dijiste que de Isaac, de mi hijo, vas a formar una nación. Entonces yo confío que si lo sacrifico, tú lo vuelves a levantar. Va Isaac con su padre, llegan al lugar donde va a ser sacrificado, y antes hace una pregunta, le dice: Padre mío, pues aquí hay leña, y pues aquí llevamos todo. ¿Dónde está el cordero que tenemos que ofrecer? ¿Vale? Te voy a decir el origen de la pregunta de Isaac. ¿Sabes cuál es el origen de la pregunta de Isaac? ¿Sabes qué era lo que le sobraba a Abraham? Ovejas. Él podía haber llevado 1000 si quería y haber sacrificado 1000. Y ahí Isaac con su papá y llega, parafraseado por él: papá, ¿por qué no trajiste una oveja de las muchas que tenemos? No te preocupes, hijo, Dios proveerá. Te traigo a ti. No traje a cualquiera, traje a la mejor. Traje a la mejor que tengo. Tú que eres hijo de la promesa. Eres hijo de un pacto. Te traigo a ti. Llega, prepara Isaac, lo pone. Cuando alza el cuchillo para sacrificar, que era cortarle el cuello, en ese momento el Señor le dice: ¿por qué? ¿Por qué? Escuchen, es que ese es el diablo. ¿Por qué no? No, mucha atención. ¿Saben por qué no? Porque en ese momento, listos, en ese momento, vea usted, cónico, ya estás en la verdad, ¿no? Ahora vete un poquito más, vete a 1 Pedro 5, 2, tenemos adelante. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. ¿Sí? ¿Está ahí esperando? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cuiden qué? ¿Sabes cuál es tu rebaño? Chapa, Javier, Cookies, Norma. Beto, Juan. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cuál es tu rebaño? Juan, David, Ana. No, ¿te quisiste meter en esto? No. Tú, lo tienes que cuidar. Hey, ¿te acuerdas? Cuiden como qué. El
año que estás, tus hijos, los tienes que haber cuidado en el 2021. Los tienes que haber cuidado en el 2021. Pastor, ¿y la perdida? ¿El pródigo o la pródiga? Tienes que seguir cuidando de él y de ella. Amén. Aunque no estés cerquita. ¿Sí? ¿Están conmigo, mis hermanos? Entiendan esto, por favor. Tienes que seguir cuidando de ellos. Porque Dios los puso, ¿qué? A tu cara. Abraham va caminando, voltea y ve el campamento donde él vivía con Isaac y ve a miles y miles y miles de ovejas. Entonces cuando Isaac pregunta, papá, ¿dónde está la oveja? No me importan aquellas, porque me estoy haciendo cargo de la que Dios me ha dado. Me estoy haciendo cargo de la que Dios me ha dado. Aquellas no me importan estas. Esta que está aquí. Cuando él levanta el cuchillo, atención, no por qué, ni con ambición de dinero, sino con afán de servir. Hijo, tú eres el sacrificio. Papá. Y cuando él va a servir como Dios quiere, en ese momento, ¿sabes qué pasa? Dame que sigue. En ese momento el Señor dice, detente. Porque está haciendo un ¿qué? Un ejemplo para el rebaño. Detente, dale. Así cuando aparezca, escúchame, cuando aparezca el pastor supremo, usted recibirá la inmerecible corona de gloria. ¿Ok? Escucha esto. Cuando él es detenido, él le dice, detente, porque sé que no me lo están negando. Dice que en ese momento él voltea y ve ¿qué? A un carnero atorado por los cuernos en un zarzal. ¿Sabes qué es un zarzal? Es una planta que tiene espinas. El pastor, el príncipe de pastores, apareció como oveja, diciendo, yo puedo vivir como oveja y les puedo demostrar que sí es posible. ¿Sabes qué? Hubo una sustitución. Y el que fue ofrecido en sacrificio fue el príncipe de los pastores. Si en verdad somos sus ovejas, Él es el centro y tenemos que vivir en ese desafío. ¿Están conmigo? Voy a tener que terminar el punto 1 perdido. Ve a Hebreos, ven al punto 7, lo voy a terminar ahí porque me quedan 4 minutos. Lo demás lo va a tener que leer usted. El punto 7, Jesús es el centro hasta el punto de que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Ya lo tienen? Tanto que Él santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos ¿qué? No estoy haciendo un señalamiento, mi hermano, ¿estás conmigo? Pero sí necesito decirte algo muy importante hoy. No te avergüences de tu familia. No te avergüences. No te avergüences de tu padre y de tu madre. Aunque no sepa escribir, aunque no sepa hablar, aunque no sea ingeniero, aunque no te avergüences.
Esta palabra que te estoy dando el día de hoy, escucha esto. Me interesa mucho que lo entiendas el día de hoy. Ojalá y esto logre abrirte más. Jesús no se avergüenza de llamarte ¿qué? Hermano, por una razón que es extremadamente poderosa. Cuando Él murió en la cruz, cuando Él ofreció su vida en la cruz, Él volteó a ver al Padre y Él pegó un grito, dio un grito y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús vino a morir por ti y por mí. Y si en verdad hemos entregado nuestra vida a Él, amén, Él no se avergüenza de llamarnos ¿qué? Hermanos. Pero probablemente tú estés lleno de vergüenza cuando se trate o se te dé la oportunidad de hablar de tu hermano mayor, su nombre Jesús. Nunca te avergüences de ser cristiano. Nunca. Nunca te avergüences cuando te digan eres hermano. En ese momento que te digan eres hermano, piensa inmediatamente en quién. Que no se avergüenza y en ese momento tienes que decir: sí. Mira, los hermanos en Chapala le dan de comer a los niños. Sí. Mira, los hermanos les hicieron una posada a los niños. Sí. Mira, los hermanos andan vendiendo galletas. Sí. La Biblia nos dice algo que es muy interesante. Dice negar a aquellos que se avergüenzan delante de los hombres. Él se va a avergonzar delante de ellos en presencia de su Padre. Amén. Y finalmente, si Jesús no se avergüenza de llamarte hermano, el 8, incluso Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios, Dios de nosotros. Ponle. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado, ¿qué? Y les preparó una ciudad. Hermano, vamos a caminar en 2022. Amén. Exaltando a Dios, madurando y edificando a los creyentes y predicando el Evangelio. No pierdas esa hoja porque necesito predicarlo de nuevo. No la pierdas. Necesitamos, hermanos, ser como la iglesia primitiva, que no se te olvide. Necesitamos constancia, necesitamos fidelidad, simplicidad, liberalidad, libertad. No necesitamos la caridad, necesitamos la energía, necesitamos unidad y necesitamos, ¿sabes qué, hermano? Sinceridad. Hoy yo te exhorto y te invito a que en el 2022 seas capaz de formar parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. No de la iglesia que tú quieres, sino de la iglesia que está aquí. Y hasta iba a terminar porque ya la hora. Sin embargo, el día de hoy quiero terminar de la siguiente forma. ¿Eres capaz del día de hoy de renunciar a la manera en la que has venido viviendo? El día de hoy te quiero preguntar, y es una pregunta muy seria, ¿estás dispuesto
dispuesto a renunciar a la manera de cómo viviste en el 2021? ¿Y vivir el 2022 de manera diferente? No puedes, hermano, seguir viviendo el 2022 de la misma manera que viviste el 2021. No puedes, simplemente no puedes. A menos de que no quieras formar parte de la iglesia de Jesús. Mi exhortación, mi invitación el día de hoy es que vengas el día de hoy con tu corazón. No, ya me cayó de eso. No, ahí estás. El día de hoy es día 2. Quedan 360 y tantos días. Si Dios nos concede. ¿Quiere vivirlos diferente? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a vivir como oveja? ¿Estás dispuesto a que tu carácter y tu madurez sean transformados? Si estás dispuesto. Es una invitación. Igual te puedes decir, pastor, yo estoy bien contento con mi manera de vivir. A mí lo que tú estás diciendo, ay, pastor, pero mis prioridades son lo que yo quiero es otra cosa, no lo que tú estás predicando. Entonces, yo estoy contento, yo sé que estoy bien con Dios, no ocupo lo que acabas de decir. Lo respeto. El hecho de que lo respete no quiere decir que lo aceptes. ¿Sí? Respeto. Lo acepto. Porque es tu elección. Sin embargo, yo sé que esta palabra, el día de hoy, ha tocado el corazón de uno. Yo sé. Entonces, el día de hoy, yo te quiero pedir. Toquen, muchachos, sé que diga, llegará. ¿Por ahí? No sé. Me gusta. Yo sé que el día de hoy te puedo decir diferente. No es una frase. Cuando estaba preparando el mensaje, ayer me mandó un mensaje John, como a la 1:30 de la mañana. Pastor, ya duérmase. ¿Ya terminó? Digo, no. Necesito que el jefe me diga, duérmete. A las 2 de la mañana fui a acostarme. Ya la mano Diana iba como el quinto sueño. Dije, ya voy a dormir. Ya, descansar. Tengo que levantar temprano mañana a las 6 de la mañana y me acosté. Amén, dice el Señor. Me pediste en tus oraciones que te dijera que sigue para este año. Digo, sí. No pasa nada. Voy a hablar contigo. Tal vez a ustedes parezca, hermano, un cuento, una historia, una película. Cuando él empieza a hablar, cuando él te empieza a mostrar las cosas, hay cosas que no te gustan, porque te duelen. Pero yo les pedí, yo le dije que me vas a enseñar.